Bueno, aquí estamos en vivo. A ver. Hola a todos, ¿qué tal? Un gusto, un placer encontrarnos aquí en este medio. Hermoso estar allí con todos ustedes, quizás en la distancia, desde una parte de aquí de Uruguay para todo el mundo. Y estos encuentros se están haciendo necesarios, más en estos tiempos en donde la incertidumbre comienza a ganar un poco de nuevo el territorio de la estabilidad, de la paz, de la alegría, de la seguridad. ¿Qué es lo contrario al amor? ¿Qué es aquello que es opuesto al amor? Y lo que es opuesto al amor es el miedo. Y estamos en estos tiempos en que el sistema se está mostrando como es. Ese sistema que hasta hace un tiempo nos vendió seguridad, estabilidad, confort, democracia. Y ahora está mostrando un poco la hilacha, lo que realmente siempre hubo ahí atrás. Miedo. Siempre nos han estado dominando por el miedo. La historia está escrita del miedo, en donde aquellos los que derramaron más sangre fueron los que ganaron. Aquellos los que tuvieron más poder militar le ganaron a aquellos que solamente tenían como un arma sus razones, sus ganas de permanecer. Y bueno, este sistema de alguna forma en estos tiempos está eclosionando y está mostrando lo que es realmente, ¿no? Esto que nos han de alguna forma vendido que es democracia. Y en un segundo todo esto se diezmó. Se va diluyendo de a poco. Se nos va terminando eso que nos han vendido, que era seguridad, democracia, que cada uno podía expresar y hacer lo que quisiera en el momento que quisiera. Pues parecería que de a poco todo esto se va diluyendo, se nos va perdiendo. Hoy estamos viendo como en Europa las cosas vuelven a la oscuridad, vuelven a la mínima expresión. Y hemos estado escuchando muchas madres gritar por el derecho de sus hijos de crecer con una sonrisa entre sus labios. Eso ya hoy en día prácticamente está prohibido porque hay que andar con tapaboca. Y estamos viviendo una realidad tutelada dentro de lo que es la libertad. A este juego vinimos. Nosotros decidimos venir a vivir este mundo y estar en esta realidad. Decidimos que este sería nuestro sueño. Decidimos que nosotros haríamos parte de esta historia y seríamos alguien más dentro de todo ese gran rebaño de miedo y de mentira. ¿A qué vinimos? Dice la física cuántica que hay una infinidad de futuros posibles. ¿Y estamos eligiendo este? ¿Qué futuro estamos eligiendo para nosotros, para nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros amigos, nuestros vecinos? ¿Será que todavía estamos a tiempo de poder cambiar toda esta historia? ¿Será que hay algo o alguien en nosotros que decidió venir a estos tiempos a vivenciar justamente esto? Estuvimos tan cortos de experiencia en otras vidas como para hoy, pleno siglo XXI, o mejor dicho, en estos albores del siglo XXI, ya madrugarnos con esta historia. Entonces sería bueno que empieces a buscar ahí adentro de ti mismo, si ya no has pasado, si ya no tienes
alguna historia contada. O quién sabe, por ahí tienes algún vestigio de otras vidas en el cual ya hayas vivido esto. Entonces, ¿para qué volverlo a vivir? ¿Y cuál es la propuesta? ¿Cuál es la forma de poder salirse de todo esto? Porque parecería que el sistema cada vez nos encierra más a la mínima expresión. Y entonces, ¿qué hacemos? Nos pintamos la cara, ya nos pintamos, nos tatuamos la cara con una máscara y listo, y salimos por la calle sonriendo. ¿Qué hacemos? Entonces, lo que podemos sí es buscar acá adentro. Y es acá adentro donde está la verdadera libertad. Porque lo único que podemos encontrar acá adentro, donde tengo el dedito ahí, enseguida latín, es el amor. El amor. Y cuando uno está en amor o está enamorado, uno está en alegría y no importa lo que pase en los alrededores porque uno se siente bien. Pero me estarás diciendo, sí, ¿de qué me sirve estar enamorado, sentirme bien si no puedo salir a la calle? Porque si me salgo a la calle fuera de hora me mandan preso, me multan, Ahí tenemos en Europa unas multas espantosas a la expresión de la libertad. Entonces, si este bicho que anda asolando la humanidad, sabemos que es virtual. ¿Y por qué no empezamos a vivir entonces, crear nuestro mundo virtual de adentro de nosotros mismos? Y allí sentirnos realmente quiénes somos. Rediseñar, crear un nuevo paradigma. Nosotros podemos. En lo cual cada uno va redefiniendo la realidad y pintándola con todos los colores que quiera. Nadie te lo va a negar. Tú lo podés hacer. Comienza a observarte, a mirarte, a ver cómo te sentís. Porque en definitiva la vida es esto, es simplemente sentir. Y somos adictos al sentir. Y somos demandantes del buen sentir. Y entonces, ¿por qué no buscar en nosotros esas raíces del buen sentir? Para luego, cuando salimos, nos proyectamos hacia afuera, nos vamos desde el amor, nos vemos, nos proyectamos desde el amor. Hace un tiempo nosotros podíamos planificar con nuestra agenda y marcar cualquier parte del planeta y los que tenían posibilidades, proyectar un viaje. Y esa era la tal de libertad que supuestamente teníamos. Pero si no teníamos dinero, ya ni siquiera teníamos el derecho a soñar. Ya no te pasó eso. Y eras feliz. Y eras feliz paseando por tu barrio, haciendo el viaje que podías, y eras feliz. ¿Y hoy qué pasó? ¿Cómo te cerraron las puertas y las fronteras del mundo? ¿Lo dejás, renunciás a ser feliz? Porque ahora te bombardean con noticias de que la estadística del bicho, que dicen que anda volando, y vos estás ahí, aprensivo, viendo qué número va aumentando.
todo virtual. Hablábamos hace unos días atrás con una amiga y me decía: Santos, aquí en Uruguay los índices de cáncer de mama están altísimos. Han muerto más mujeres por cáncer de mama desde que empezó la pandemia. 500, 600 mujeres ya se han muerto desde cáncer de mama. Y del bicho apenas 50. Siempre las comparaciones no son buenas. La vida es primordial en todas sus manifestaciones. Pero ¿a qué le estamos dando tanta trascendencia? Aquí en Uruguay el índice de suicidio es realmente alto y espantoso. Pero esa estadística, eso sí que es pandemia. Pero aquí eso no resuena. No se puede restringir la libertad desde ahí. ¿A dónde estamos yendo? ¿Qué estamos alimentando? ¿Qué monstruo es este? Y siempre todos los monstruos cayeron de rodillas frente al valor, pero el valor del amor. Siempre vieron los grandes héroes de a pie, que empoderados desde su valor, lleno de amor y determinación, derrotaron a cualquier Goliat. Acá, esta pequeña manifestación, desde acá podemos derrotar esa estructura que está ahí afuera. Que nadie te robe la alegría, que nadie te robe tu manifestación, que nadie te robe el derecho a escribir tus pensamientos, el derecho a dibujar tu locura, el derecho a expresarte. Que nadie te robe eso. Mientras tenga todos esos, tú eres. No estás confinado. No estás perdido. Hay un nuevo juego. Hay una nueva forma de jugar ahora. Pero esto no va a durar mucho tiempo. Porque esto no tiene cómo sostenerse. Entonces, vayan a tu corazón mis palabras. Tranquilo. Esto también pasa. Tranquilo. No hay tanto poder como para sostener que de aquí en más esto se instaure como una tal de nueva realidad. No hay tanto poder. Déjalos que se empoderen en su capricho. Todos los sistemas, por más duros que parecieron y por más eternos que se proyectaban, cayeron. Esto también va a caer. Tranquilo, tranquilo. Paciencia y a disfrutar, porque esto, algo en nosotros, vino determinado a vivir esto, vino determinado a soñar esto, a conspirar todo esto. ¿Por qué? ¿Serán que las puertas de esa gran nueva realidad está ahí nomás, a un toc toc? Está a punto de comenzar un gran amanecer. ¿Por qué pensar de que esto se va a intensificar, que el caos va a ser cada vez mayor? Este es un sueño que nosotros venimos a experimentar desde nuestra naturaleza más absoluta. Recordémonos que antes de ser un ser humano, nosotros éramos un espíritu. Éramos un ser inconmensurable, que en ese viaje cósmico vimos esta pequeña estrella a la que luego le llamarían Tierra. Y pedimos a los guardianes
que sí están, permiso para entrar. Y un día tendremos que volver a esas ciudades que no están en este plano, que están en otra dimensión, para luego pedir permiso, salirnos de esta bellísima estrella llamada Tierra y continuar nuestro viaje. Recuerda eso, esa es nuestra realidad. Venimos a experimentar, a explorar esta Tierra y todos sus sueños. Mas no nos venimos a precipitar ni a terminar en ella. No te olvides que esta materia es fantástica y por eso la elegimos. No te olvides que adoramos la posibilidad de manifestarnos en esto llamado tercera dimensión, que es la naturaleza corpórea humana, que desde el espíritu es imposible experimentarla. Decidimos tomar una materia para experimentar el plano, esta tercera dimensión. Y es bellísimo. La manifestación humana es bellísima, es inconmensurable. No hay parangón. Entonces, a disfrutarla y no te olvides que luego de esta materia, de esta persona que tenés acá, que tú eres, una vez que pasás, que tenés que entregar esa materia, porque esta materia es finita y se apaga, tendremos nuevamente el derecho de volver a este plano para seguir otro sueño en la materia, porque es muy bella la materia. Y vivir la materia solo es estando en ella, porque no hay forma de vivir fuera de ella. Y créeme, así como elegimos estos tiempos encontrarnos, en otro tiempo es muy probable que volvamos a elegir encontrarnos aquí, en esta tercera dimensión nuevamente. Ahí la música está sonando, en la virtualidad es Fabio Florido el que está pinchando, mas él ya lo hizo. Y ahí está el registro de su creación. Y ese registro de su creación es aquí ahora, esta música de fondo que ustedes están escuchando. Él está allá en Berlín, inmerso en su realidad, pero su obra, esta obra que estamos escuchando, está sonando aquí, está animando el sonido de fondo que tenemos. Y eso es también Fabio. Aunque él esté viviendo su sueño, debe estar quizás a punto de dormir, ya son 4 horas de diferencia, deben ser la 1 de la mañana. Ya debe estar durmiendo quizás, su cuerpo está descansando y nosotros aquí estamos en este diálogo virtual con su música de fondo. Cuando él creó esa música, lo hizo con el corazón en la mano. Lo hizo con muchísimo amor. Proyectando toda su magia, todo lo que él había despertado, vivido, mediante las ceremonias ahí en Europa. Y ahí le dejé un poco de nuestra música y él ha creado esa bellísima carpeta. Y está ahí, él está latente, me está animando esta live. Está ahí. Entonces somos seres virtuales que podemos estar en distintos tiempos, en distintos momentos de la realidad. ¿Eso no te dice algo? ¿Quién tú eres?
Tú eres el creador. Yo, que estoy aquí, a través de esa pequeña pantalla, soy tu creación. Ajá. Aquí, de este lado, soy tu creación. Tú tienes el poder, el dedito, y chao. Adiós creación, me apagás, dejé de hablar. Tenemos el poder de conectarnos en cualquier frecuencia. ¿Esto no te dice algo? ¿En qué frecuencia estás? ¿Estás en la frecuencia de la pandemia, metido en ese circo caótico? ¿En ese circo maquiavélico? ¿O estás ahí, en tu corazón? Corazón con corazón. Y entonces, ¿qué tú dices? Tú eliges. Yo te elijo. Yo elegí estar aquí, de este lado de la pantalla, para estar contigo. Vos me saludás, me mandás corazoncitos. Yo estoy acá. Y ahora después termino esto, lo grabo, lo subo. Y estaré ahí el tiempo que tú quieras. Y me vas a escuchar el tiempo que tú quieras. Y yo, cada vez que me escuche, estaré acá, fresquito. Pero de este lado, virtual, en el tiempo. Aunque este ser ya luego esté haciendo otras cosas. Pero tú solo apretarás ahí un botoncito y me vas a volver a ver del comienzo, en el desarrollo, la exposición de todo esto. Entonces, ¿qué espera? Tú eres el gran creador. Siempre, siempre tú creas, estás creando, estás eligiendo. Ahora tú me estás eligiendo a mí y yo te estoy eligiendo a ti. Entonces, es el aquí y el ahora, no tenemos otra. No tenemos otra. Y en el aquí y en el ahora, yo te elijo. Allá el mundo está agitando su nube llena de ausencia de amor, que es miedo. Pero nosotros ya hemos compartido alguna ceremonia, hemos visto que lo más duro en una ceremonia también pasa. Y que luego el corazón se te llena de amor. Aquí estoy y aquí estaremos, ¿ok? Bueno, esperemos dentro de poco, quizás el jueves próximo, nuevamente encontrarnos para tenernos nuevamente tú y yo, ahí, simple, para seguir conversando de algunas otras cosas y ver cómo va nuestro mundo. Y espero que de aquí hasta allá esté lleno de aquí y de ahora, porque es lo único que tenés. Regálame tu presente y yo estaré aquí. Simple. Tú eliges, yo te elijo. Así siempre, ¿ok? Ahora el sábado 7 estaremos en Salto, ayahuasca mediante, por supuesto, en nuestro portal, ¿eh? Y si el tiempo nos facilita, haremos aquel fuego, encenderemos aquel bellísimo fuego. La música sonará, el ayahuasca nos hablará y veremos otras estrellas, otras luces, otras manifestaciones que componen esta realidad y que desde la fuerza de la ayahuasca lo vemos que están ahí, que forman parte también de todo esto. Y luego el fin de semana siguiente, el 14, estaremos
allí, en Montevideo. Y luego, el 21, volveremos a Mina. Y luego, y luego, y luego. Y luego estaremos siempre. Mientras tú me elijas, yo te elijo. Gracias, infinitamente gracias. Buen descanso, buenas noches y bueno. Namaste.